Amigos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Juan Pablo. Les doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de comenzar, lo primero que vamos a aclarar es el término de verdad. La verdad es multidimensional en términos geométricos y matemáticos. Puedes observar esta circunferencia. Yo también la miro como un círculo, pero otra persona, desde otra perspectiva, nos dirá que es un rectángulo. La verdad es objetiva, las opiniones son subjetivas. Cada uno de nosotros percibe pequeños atisbos, pequeños espasmos, fracciones de verdad, fracciones de esta realidad. Esta realidad parece fija o parece estar anclada en base a las leyes de la física, de la energía y de la vibración, que son fijas, pero sus ritmos, tendencias y proporciones están en constante cambio. El cambio es una constante eterna en el universo, es perpetuo en el universo. Dice la paradoja que si hay algo que no cambia, es el cambio, es cambiarse a sí mismo. Estas leyes de la física, de la energía y de la vibración han creado nuestro sistema solar, el universo, nuestro planeta y la vida como la conocemos. En este canal nos basaremos en algunas teorías, en algunas opiniones de algunos autores, de algunas personas como Salvador Freixedo, como David Icke, Jacob Greenberg, la doctora Rodríguez Sotomayor, Lee Carroll, Eric von Däniken, James Redfield, Zecharia Sitchin, Anton Pars, entre muchos otros. Puede que sus opiniones sean controversiales, pero independientemente de cada uno de ellos, lo que podemos afirmar es que en realidad ellos sembraron la semilla de lo que hoy sucede realmente en nuestro planeta. Por último y no más importante, vamos a aclarar la terminología que utilizaremos en este canal. Hay palabras que llevan un conocimiento implícito más extenso y hay medios, hay canales acordes a develar este conocimiento, por lo cual yo te invito a que investigues, a que analices y a que busques profundizar en cada uno de estos temas para que comprendamos realmente lo que sucede con nosotros. Gracias, bienvenidos. Todos hemos observado el cielo, los antiguos pueblos, antiguas civilizaciones que han habitado este planeta han tenido una obsesión por lo que hay allá arriba. Antiguos monumentos megalíticos han determinado que estas civilizaciones tenían un conocimiento avanzado en matemáticas y en astronomía. En Stonehenge, por ejemplo, en su piedra talar o Baal, los antiguos determinaron que la Tierra cada 72 años se movía 1 grado en la bóveda celeste, por lo que completaría toda la circunferencia después de 25.920 años. Estos antiguos pobladores de Stonehenge determinaron lo que hoy se conoce como la precesión de los equinoccios. En México, más concretamente en Teotihuacán, encontramos que esta ciudad fue diseñada como un mapa planetario. Hacia los años 70, el ingeniero U. Ahlström determinó la correlación entre los monumentos de este complejo de pirámides con la relación entre las distancias entre los diferentes planetas y el Sol. Las pirámides de Teotihuacán están alineadas, al igual que las pirámides de Giza, con el cinturón de Orión, y la Avenida de los Muertos está alineada con las Pléyades. También se determinó que el río San Juan fue desviado, que hace una correlación con el cinturón de asteroides. En la pirámide del Sol se encontraron, además de unos artefactos
desconocidos, una piscina con mercurio. El único lugar en el mundo del que se tiene conocimiento que sucede algo similar es en la tumba del primer emperador chino. En Teotihuacán, en la pirámide de Kukulcán, en el solsticio de invierno, cuando el sol se está ocultando, en las escalinatas superiores de la pirámide se produce un efecto de luz y sombras que hace alusión a la llegada de Kukulcán a la tierra, al descenso de esta deidad. En Göbekli Tepe, Turquía, sus antiguos pobladores recrearon en sus paredes circulares el ascenso de la estrella Sirio en la constelación del perro. Recordemos que en astrología védica el Yogatara del perro es Betelgeuse, que hace alusión a Varani, el Yoni Nakshatra de Sirio. Cada nakshatra hace alusión a una de las 27 mansiones lunares. Recordemos que lo más importante en astrología védica es dónde se encuentra la luna en el momento de nuestro nacimiento. Ellos lo conocían como el Janmatara o la estrella de nacimiento. Esta dinastía lunar de la India se conoce como Manu Nausha. Cabe recordar que el Mahabharata data de aproximadamente 15.000 años y es más completo que la Biblia. Igual que el Popol Vuh, describen de la misma forma el mito de la creación. Los Anunnaki son el resultado de la hibridación reptiliana con los sirianos y están estrechamente relacionados con los draconianos de Orión. Estas deidades del antiguo Egipto han manipulado durante los últimos milenios a la raza humana con su programa de control mental, comenzando por las religiones. Si hay un evento que se describe de la misma forma por las antiguas civilizaciones que habitaron en dicho momento el planeta, es el diluvio universal. Solo existirían en su momento dos puntos geográficos para poder sobrevivir a dicha catástrofe. El primero se encontraría en las altas cumbres de los Himalayas y el segundo sería en las cadenas montañosas de los Andes. Actualmente me encuentro en la ciudad de Quito, antiguo bastión de los príncipes huacariscas de la dinastía solar de la cultura inca. Los tratados estelares, los tratados astronómicos, las tablillas líticas, los espejos astronómicos de agua demostrarían que el conocimiento de estos antiguos pobladores preamericanos constituiría las bases para nuestra actual civilización. Ellos conocían perfectamente lo que se conoce como el triángulo 5-12-13 o el teorema de Pitágoras. Ellos describían al Sol como el centro del sistema solar y conocían perfectamente la posición de los planetas. Recordemos que a Giordano Bruno, en el Medioevo, por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol, fue condenado a morir. Los nombres de las etnias preamericanas son vocablos védicos, así como los pueblos magiar, como los vascos, antiguas tribus húngaras y pueblos mesopotámicos compartirían un mismo lenguaje con las tribus cayapa y colorados de acá de Ecuador. Esto demostraría no solo que una de las primeras migraciones fue la de los guaras o la de los blancos, sino que además comprobaría las migraciones transoceánicas del lenguaje, así como ocurrió con el castellano. La dinastía Chang, que apareció en la Edad de Piedra en la China, así como los Caramaya, que se dice que esta raza de navegantes
fue la que instruyó a los brahmanes de la India, así como los hijos de Varuna, que se relacionan con los Sensuor o la corte de sacerdotes del faraón Tutankamón. Recordemos que la dinastía primera y segunda del faraón Tutankamón, sus vocablos son vocablos preamericanos. Estos son algunos de los ejemplos de estas migraciones de los primeros preamericanos. Se habla hasta de Pitágoras, que era un Gwara. Se dice que él era un Vanaprastra, que llegó a Grecia a impartir sus conocimientos. Se dice que él se refugiaba en el bosque como una seta, que podía hablar con animales y que tenía desarrollados lo que se conoce como siddhis, que viene del sánscrito logro o perfección. Recordemos que hacia el año 1950, en el altiplano boliviano, un agricultor encontró un recipiente de piedra con escritura cuneiforme sumeria. Se lo conoció como la fuente magna. Recordemos que el escritor Zacarías Sitchin describe que antiguamente en el altiplano boliviano, en Pumapunku, existió un emplazamiento aeroespacial, al igual que del otro lado del mundo, en el Sinaí. Él hace alusión a una deidad llamada Ishnar, que se la describe de la misma forma en Oriente Medio, con ángeles alados, al igual que a la deidad conocida como Viracocha, que también lo ilustran con ángeles alados. Según Sitchin, este emplazamiento aeroespacial, que son las ruinas que se conocen en Pumapunku, serían o habrían sido destruidas por el diluvio universal. El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento es el calendario de Nippur, del año 3760 a.C., pero el calendario de uso actual más antiguo es el calendario judío religioso, que el año 2017 para ellos representaba el año 5777. Fue el antiguo pueblo acadio, el primero en organizar las luminarias de la más lenta a la más rápida. Ellos también establecieron la longitud de las estaciones y determinaron que 2 veces al año, en los equinoccios de otoño y primavera, el día era igual que la noche. Los sumerios, tal vez lo más significativo que recordamos de ellos, es lo que se conoce como las tablillas sumerias, pero realmente su cosmovisión y su interrelación con sus deidades quedó plasmado en lo que conocemos como las epopeyas, como la epopeya de la creación, que nos habla de la llegada de estas deidades a la tierra. También está la epopeya de Atrahasis, que nos narra la relación entre estas deidades y los seres humanos. También está el relato de Ansu, que nos habla acerca de las sucesiones de poder entre estas deidades. Y la epopeya de Tana, que nos habla de la división de reinos en la tierra, lo que se conoce en el Génesis de la Biblia, en el Génesis 10, como la mesa de las naciones. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque esta división se hizo sobre el grado 23 o sobre los paralelos de la Tierra. Esto nos hace alusión a los trópicos, tanto el trópico de Cáncer como el trópico de Capricornio. Recordemos que la Tierra está inclinada a 23 grados y estos paralelos nos indican tanto los solsticios como los equinoccios. Cabe notar que en la astrología tradicional, tanto Cáncer como Capricornio son los signos más importantes del zodiaco, ya que Cáncer no solo es un signo cardinal, sino que nos hace alusión a la familia,
al hogar. Y Capricornio, que también es un signo cardinal, nos representa el poder, nos representa a las instituciones de gobierno, a los estados o a todo lo que ejerce poder sobre la humanidad. Anton Pars, en El secreto de las estrellas oscuras, nos narra esta interrelación entre los primeros dioses y los humanos, la creación del humano. ¿Para qué? Para ser esclavo. Anton Pars afirma que según el sumerio acadio babilónico, la palabra Adam significa esclavo. Estos antiguos dioses manipularon a el mamífero más avanzado en su momento aquí en la Tierra. Le manipularon sus hebras de ADN y crearon al primer humano tal como lo conocemos. También nos afirma de que la religión fue creada por estos antiguos dioses para someternos. La palabra religión, contrario a como nos lo hicieron creer, no significa unir o religar, significa sumisión. También nos habla de que la palabra Cristi o Kiristi significa el ungido, el que vino del cielo. Él nos dice en El secreto de las estrellas oscuras de que precisamente un Kiristi o un Cristo viene a la tierra cuando se rompe esa relación de bien y mal. Se rompe el equilibrio entre el yin y el yang. Por eso hace 2000 años vino un Kiristi llamado Jesucristo, conocido como el Maestro del Amor, quien vino a darnos sus enseñanzas en un momento en el que ese vínculo entre el yin y el yang se había roto. Por lo anteriormente expuesto, podemos deducir que lo que nosotros conocemos como verdad no es nada más que una mentira, una acumulación de mentiras manipuladas y verdades a medias. Colocó como ejemplo el descubrimiento de América. Los españoles no descubrieron absolutamente nada. Lo único que hicieron fue matar, traernos sus enfermedades, violar y usurpar todo lo que pudieron. Además, esto que nosotros conocemos como el descubrimiento de América solo sirvió para expandir una religión conocida como catolicismo. Recuerden que la reina española era una persona iletrada, carente de toda ética y moral. Ella, junto con los papas Aureliano VI y Clemente VII, impusieron una ley para matar, violar, torturar, asesinar, esclavizar a todos los pueblos aborígenes americanos. Ellos no reconocían la antigüedad antediluviana de los pueblos preamericanos porque afirmaban de que esto no constataba en la Biblia.